En 1994, Green Day sorprendió al mundo con uno de los discos más exitosos de la historia del rock. Tenía la fuerza y simpleza del punk, pero con la accesibilidad de la música pop. Esto acompañado por un mensaje crítico que supo marcar a toda una generación. Pero no solo eso, gracias a este álbum aparece en el mercado mainstream un género musical que parecía destinado a un consumo de nicho, el hoy ya conocido pop punk. Lamentablemente, este género tan noble se terminó desvirtuando a lo largo del tiempo y hoy tenemos gente como Machine Gun Kelly haciendo esto. La historia del pop punk es bastante curiosa. Ya estamos acostumbrados a que un género empiece bien y se termine transformando en una parodia de sí mismo, como por ejemplo el nu metal. Empezó siendo una respuesta a la frivolidad del glam y se terminó convirtiendo en el hair metal de los 2000. Lo mismo se podría decir del dubstep o del grunge, movimientos under que murieron producto de la sobreexposición. Lo raro es que el pop punk murió y resurgió como 4 veces a lo largo de la historia. Cada 10 años aparece una banda para revivir el género e inmediatamente lo sigue una ola de artistas intentando lucrar con el enojo adolescente. Por eso decidí iniciar una serie con 4 videos donde vamos a recorrer la historia del pop punk a través de 4 discos icónicos para analizarlos en detalle y tratar de entender cómo pasamos de Green Day a Metralleta Kelly. Sin darle más vueltas, empecemos con el video propiamente dicho, no sin antes explicar qué sería el pop punk y toda la información necesaria para que puedan entender este video y los que sigan. El pop punk es un género que mezcla la simpleza y agresividad del punk con las melodías pegadizas y agradables del pop. Temáticamente también se acerca a la música radio-friendly. Las letras van a tratar sobre desamores, siempre abordados con un sentido del humor bastante infantil o de la manera más melodramática posible. Generalmente no proponen reflexiones complejas sobre las relaciones humanas, es más un momento de catarsis. Ahora, esta definición medio enciclopedia tiene un problema. Si buscamos a quién se le ocurrió mezclar el pop con el punk, la categoría de pop punk no tiene sentido. Para empezar, los Ramones hacían canciones de amor con melodías pop y guitarras distorsionadas. Por lo tanto, el punk desde sus inicios tuvo su costado pop, pero los Ramones no se parecen nada a Green Day o Blink. Lo de pop punk solo existe porque lo que llamamos punk, entre comillas, fue un invento de la prensa. O sea, teóricamente el punk era música cruda y agresiva con un componente autodestructivo y antisistema. Lo cual es verdad hasta cierto punto, pero mucho de lo agresivo del punk era una campaña de marketing. Por eso rápidamente aparecieron artistas intentando despegarse de esta etiqueta, como pasó por ejemplo con el post-punk. Pero también vamos a tener bandas punks queriendo hacer algo más, como pasó con Pete Shelley de The Buzzcocks, a quienes casualmente se les adjudica la creación del pop-punk. Para mí llamar a esto pop punk no tiene sentido. Musicalmente no se aleja tanto de Sex Pistols. La única diferencia vendría a ser conceptual y ni siquiera, como ya les dije antes, Ramones también tenían canciones de amor. O sea, entiendo que The Buzzcocks, The Undertones y Generation X tenían elementos pop, pero están bastante lejos de lo que culturalmente se conoce como pop punk. En mi opinión, si queremos rastrear el inicio de este género musical, tenemos que irnos a la escena hardcore norteamericana. El hardcore punk fue un movimiento autogestionado que se propagó por todos los Estados Unidos. Este tenía un mensaje mucho más político e intenciones de cambiar el mundo. Por ejemplo, bandas como Million Dead Cop militaban activamente en política y hasta abrían sus recitales con un manifiesto. Ya hice un video al respecto, así que no voy a ahondar en este tema en detalle. Lo importante es que en medio de tanto mensaje anti-Reagan, un grupo de jóvenes nerds cambiarían la forma de pensar el hardcore punk. Estoy hablando de The Descendants con el álbum Milo Goes to College. La historia de este grupo es bastante particular. Todo empieza cuando Keith Morris de Black Flag y Circle Jerks conoce a un joven adolescente pescador de 15 años llamado Bill Stevenson. Teóricamente, Keith es quien lo mete a Bill en el mundo del punk. Tenían una relación así medio como la de Otto y Bart, aunque esto es medio incomprobable, solo nos queda confiar en la palabra de Keith. Lo que sí es cierto es que en estos viajes de pesca, Bill conoce a su amigo Frank Navetta, con quien deciden armar una banda de punk. Ellos empiezan a componer hasta que un día caminando por la calle conocen a un señor de 34 años que sabía tocar el bajo y lo suman a la banda. Se podría decir que todo salió bien, pero si son adolescentes, por favor no sumen un señor de 34 años a su banda, eso puede terminar muy mal. Ellos inician su carrera en el under, donde consiguen una fanbase, y dentro de esta fanbase estaba un joven nerd llamado Milo Ackerman. Milo les pregunta si lo dejan cantar en la banda, le dicen que sí, y ahí es como nace la primera formación de Descendants. Es increíble cómo gracias a todas estas pequeñas casualidades hayan podido crear lo que para muchas personas es el primer álbum de pop punk de la historia. Estoy hablando de Milo Goes to College de 1982.
Esta abre con una intro de bajo que, si han escuchado pop punk a lo largo de su vida, habrán notado que es un recurso bastante usado. Esto de empezar con un bajo agresivo para después introducir la voz y la guitarra, aunque acá vamos a tener más elementos del hardcore punk. Acá cuentan la historia de una chica ruda que parece haber enamorado a nuestro narrador, quien a lo largo del disco será rechazado por varias mujeres, como va a pasar, no sé, en Marriage o en Hope. A simple vista, Hope solo es una canción sobre una ruptura amorosa, pero lo interesante es que nuevamente nuestro protagonista está enamorado de una mujer que parece rechazarlo. Un elemento que va a estar en casi toda obra de pop punk del futuro, el protagonista perdedor persiguiendo un amor no correspondido. Acá tenemos el primer componente problemático porque está el riesgo de caer en la lógica del buen tipo o nice guy, como dicen en Estados Unidos. Es decir, el tipo que cree merecer afecto por ser un buen tipo. Y que esto no se entienda como una crítica de género, ni estoy diciendo que los de Descendants sean incels. Dentro del contexto del disco y por cómo está formulado el planteo, tenemos a un sujeto frustrado con la vida. En momentos de frustración todos hemos caído en este pensamiento. No olvidemos que los integrantes de la banda eran adolescentes de 15 años haciendo catarsis. El problema aparece cuando uno no se puede correr de esta postura. Es decir, si alguien es buena persona, no debería esperar nada a cambio. En todo caso, si la otra persona no nos corresponde y abusa de nuestra buena voluntad, lo más sano es correrse. Y de nuevo, Descendants no me parece una banda particularmente problemática y estas canciones nacen producto de la frustración. No es que odian a las mujeres o parten de una situación particular para atacar a todas las mujeres, eran jóvenes de 15 años enojados con el mundo y con la sociedad en general. Eran nerds a quienes toda la vida le hicieron bullying y usaban la música para descargarse. El problema viene cuando se usa el enojo adolescente como campaña de marketing, pero de eso hablaremos en otro video de esta serie. Volviendo a Descendants, por ejemplo, en I'm Not a Loser vamos a tener a nuestro protagonista antagonizando con las clases altas. Es una crítica a los ricachones cuyo único problema parece ser no conseguir drogas o que el padre no les preste el auto. Todo esto con la agresividad que caracterizaba el hardcore punk de la época. Cada instrumento está tocado de la forma más rápida posible. Lo mismo se podría decir para Tonish, donde critican esta actitud poser de algunos miembros de la escena hardcore. Esta canción es importante porque evidencia que el punk poco a poco dejaba de ser consumo de nicho y empezaron a aparecer nuevos conflictos. Después en I Wanna Be a Bear introducen una temática recurrente a lo largo del disco y que va a persistir a lo largo de la historia del pop punk en general, el rechazo al sueño americano y la vida suburbana. Lo interesante es que el mensaje es transmitido con humor y de manera infantil, porque Milo nos dice que quiere ser un oso y vivir en el bosque en lugar de seguir las normas de la sociedad. Esto también va a estar en I'm Not the Punk, donde tenemos el miedo a un futuro aburrido. Acá hay un cambio de paradigma, porque no estamos hablando del No Future de los Sex Pistols. Hay un futuro, pero es un futuro poco atractivo. Tal vez la canción que mejor retrate esto sea Suburban Home. Este es el hitazo del disco y uno de los temas más icónicos del punk. En esencia, tenemos al narrador odiando la idea de tener una vida tranquila en los suburbios de Estados Unidos. Más allá de lo conceptual, se nota la capacidad de Descendants para hacer melodías pegadizas y recordables. Está buenísimo cómo van cambiando sutilmente cada estribillo. También hay que resaltar la importancia del bajo. Sin estos dos elementos termina siendo una canción más del montón. En el resto del disco vamos a tener canciones con contenido político un poco más explícito, como M16, donde critican a la guerra y nuevamente al sueño norteamericano. Lo mismo pasa con Statue of Liberty. Pero también vamos a tener críticas a cuestiones de la vida cotidiana como Parents. Comparado con, no sé, The Wall, esta parece un poco más infantil o adolescente. No especifica bien cuál sería el reclamo, solo quieren destruir cosas y ahí está la gracia, descargar el enojo sin muchas vueltas y de manera directa. Es de esa clase de enojo difícil de poner en palabras y que solo puede ser expresado con un grito. El final del disco es medio raro porque, por ejemplo, en Bikage hablan sobre una persona adicta a las drogas, pero la plantean como una especie de villana. Y la canción que sigue, Jane is Dead, habla del sentimiento de culpa que siente nuestro protagonista tras la muerte de una mujer que conoce. No sé si todo esto fue planificado o si fue casualidad, pero parece haber un concepto detrás de ambas canciones. Además son las que más elementos pop tienen.
Hoy en día, Milo Goes to College ya es un disco de culto, aunque no fue reconocido económicamente y por eso en su momento Descendants fue una banda de Lander con una discografía más que respetable. Para no irme por las ramas solo hablo de Milo Goes to College, pero los invito a recorrer trabajos posteriores. Es más, en 2021 sacaron un disco y todo. Sin embargo, la historia de Descendants fue bastante accidentada. Para empezar, al no tener éxito económico, muchos de los integrantes iban a salir de la banda, pero no solo eso, Milo abandonaría el punk para convertirse en un biólogo. O sea, el título del disco era literal, Milo se fue a la universidad. Este dato es curioso porque el cantante de Bad Religion también tiene un doctorado en biología, así que alguien tendría que hacer un video buscando la relación entre la biología y el hardcore melódico. La cosa es que cada tanto Milo abandonaría la banda para hacer cosas de biólogo y mientras tanto el resto de los integrantes formarían All. Básicamente era Descendants sin Milo. El proyecto era más o menos lo mismo, pero la diferencia en cantante pesaba mucho, la personalidad de Milo conectaba muy bien con la audiencia. Así todo, tanto All como Descendants tuvieron su revancha en los 90, cuando después de más de 10 años de carrera pudieron firmar su primer contrato discográfico serio. Nunca llegaron a tener la popularidad de Guns N' Roses, pero pudieron vivir de la música. Lo que nos interesa a nosotros es que, producto de este resurgimiento del punk en los 90, vamos a tener el próximo eslabón en esta cadena hacia la decadencia. Pero eso será tema del próximo video. La pregunta ahora sería, ¿por qué este disco es tan importante? Para empezar, evidencia un cambio de época. No estamos hablando de una juventud perdida y sin futuro. Existía un futuro, pero un futuro aburrido. Había una necesidad de hacer algo más con la vida. Por otro lado, dejaron el contenido político para tratar problemas de hombre blanco nerd e introvertido. Y no lo digo de forma despectiva, de hecho, el hardcore punk se caracterizó por interpelar a la audiencia blanca. O sea, existió Bad Brains y seguro había audiencia afrodescendiente, pero tanto el público como las bandas eran en su mayoría gente blanca de clase media baja o clase baja. Sin ir más lejos, Minor Threat hizo una canción al respecto, de la cual se arrepintieron porque fue tomada por supremacistas blancos, pero bueno, eso es otra historia. La cosa es que tenemos música que tal vez no trate grandes conflictos de la humanidad, sino más bien frustraciones de la vida cotidiana que al fin y al cabo terminan siendo problemas y muchas veces es necesario hacer catarsis. Respecto al sonido, para mí es erróneo hablar de pop punk. Eran una banda hardcore con una gran capacidad para hacer melodías pegadizas, o sea, tienen elementos pop y claramente se separaron de sus contemporáneos, pero siguen siendo una banda de hardcore punk. Si tuvieron que ver con el desarrollo del pop punk es porque muchos músicos de la escena lo citan como un referente directo. Lo importante es que supieron darle al punk otro tipo de sensibilidad y en el proceso crearon uno de mis discos favoritos y el favorito de muchos músicos. Y con eso voy a cerrar la primera parte de esta serie. La semana que viene se vendrá otro video donde exploraremos otro disco, pero por ahora me voy agradeciéndole como siempre a la gente que se hace miembro del canal, o sea, la gente que mensualmente aporta una suma de dinero para que este canal exista y pueda hacer videos del pop punk, o la gente que dona por Mercado Pago o aprieta ese botón de agradecimiento que está ahí abajo en los videos de YouTube. Es exactamente lo mismo para mí, la verdad que ayuda un montón, así también como los comentarios, la gente que comparte, se suscribe, me siguen en redes sociales y todas esas cosas que hacen que un youtuber pueda existir. Por ahora me despido y nos veremos la semana que viene.